Bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes. Vamos a continuar con este ejercicio de trigonometría. Resolver los siguientes triángulos. Como vemos en el gráfico, estamos hablando de dos triángulos. El triángulo ABC, que es el más grande, ¿sí? Como se puede observar en el dibujo. Ya los voy a marcar mejor. Exactamente, ahora sí. El triángulo ABC sería el conformado por este, donde conocemos cuál es el ángulo recto, 90 grados, donde conocemos también este ángulo de 67 grados. Pero como vemos, esta parte del gráfico está dividido, el ángulo recto de esta esquina está dividido en dos partes. Conocemos la parte de acá y la de acá podemos deducirla, ¿no? El otro triángulo, el triángulo EDC, el triángulo pequeño, del cual conocemos uno de los lados. Como ese lado está frente al ángulo recto de este triángulo pequeño, deducimos que se trata de la hipotenusa. Además nos da una restricción o un dato adicional, que el lado EC, es decir, este de aquí, es igual a el lado AC dividido entre 2. En otras palabras, este lado es la mitad del lado AC. Con esos datos vamos a empezar a resolver los triángulos. Primero, los datos que tenemos, ¿no? Observando el gráfico, vemos que el ángulo C es de 90 grados, como les decía, pero está dividido en dos partes, y la parte que le toca al triángulo SD, al triángulo pequeño, sería de 23 grados, haciendo la resta de 90 menos 67, 23 grados. De una vez lo vamos ubicando allí. De igual manera, dedujimos que el ángulo D de ese mismo triángulo, ¿sí? El ángulo D que está acá arriba, como sumado con el de 23 debe dar 90, por lógica, entonces ese ángulo tiene una medida de 67 grados. Bien, miren que hemos hallado el valor de estos ángulos agudos por simple deducción o simplemente observando el gráfico. Para analizarlo y resolver primero el triángulo EDC, porque es el que tengo actualmente más datos, tengo dos ángulos y tengo un lado, vamos a sacarlo un momento de allí y vamos a llevarlo aparte para entender los datos que ya tenemos de él. Tenemos la hipotenusa, 71 metros, tenemos los dos ángulos agudos y nos falta por encontrar los dos catetos. Comenzamos entonces a resolver. Para hallar la medida de los catetos podemos utilizar las funciones trigonométricas, como ya habíamos dicho en una clase anterior. Y en este caso, pues buscamos aquella que involucre a la hipotenusa, porque es el lado que conocemos, de cualquiera de los dos ángulos. Vamos a utilizar el seno. Nos ubicamos en el ángulo de 23 grados, en el ángulo C. Y la función seno sería cateto opuesto, que en este caso sería el lado ED, y la hipotenusa, que sería el lado E minúsculo. Vemos allí en la fórmula, seno de 23 es igual a cateto opuesto ED dividido para la hipotenusa de 71 metros. Despejando el valor que buscamos, que es el lado ED, nos da 27,74 metros. Hemos encontrado el lado ED. Para no estar con estas letras y que nos podemos confundir, vamos a nombrar a ese lado con la letra C minúscula, ya que está frente al ángulo C mayúscula. Como en clase anterior les había explicado, se pueden utilizar las letras mayúsculas para los ángulos, minúsculas para los lados y generalmente que se encuentren frente una de la otra. Por último, nos falta encontrar la medida del otro lado, del lado S. Para eso podemos utilizar el teorema de Pitágoras o podemos utilizar otra función trigonométrica. Vamos a utilizar el teorema. Como buscamos un cateto y no la hipotenusa, la fórmula del teorema de Pitágoras despejada queda el cateto
que buscamos es igual a la hipotenusa menos el cateto que ya conocemos. Reemplazando sus valores, nos da 71 al cuadrado menos 27,74 al cuadrado. Nos da un valor total de, despejando y sacándole la raíz cuadrada, nos da que el valor o la medida del lado EC es de 65,36 metros. De igual manera vamos a ubicarlo solo con la letra D a ese lado, el D minúscula, 65,36 metros. Bien, hemos terminado con el triángulo pequeño. Ahora vamos a analizar el triángulo más grande. Del triángulo más grande tenemos un ángulo, pero no tenemos ningún lado. Pero gracias a esta pista o a este detalle que nos dieron al inicio, que el lado EC es la mitad del lado AC, podemos entonces decir que el del triángulo ABC, que lo vamos a sacar también a un lado, lo primero que vamos a obtener es el ángulo A, ya que por deducción, ¿sí?, el ángulo A debe medir la diferencia entre 90 menos 67, 23 grados. Tenemos entonces aquí el triángulo ABC, lo sacamos aparte y tenemos los dos ángulos agudos. Además de eso, podemos saber uno de sus lados a través de la lógica, luego de que sabemos que ese lado es el doble de lo que mide el lado EC, que ya lo descubrimos, que mide 65,36. Si lo multiplicamos por 2, entonces ese lado AC, que viene a ser la hipotenusa en ese triángulo grande, va a medir 130,72 metros. Perfecto, ahora ya tenemos los dos ángulos agudos y el valor de la hipotenusa. Con esos datos podemos hallar el valor de sus otros lados, de los catetos, aplicando las funciones trigonométricas. En este caso vamos a utilizar el seno, nos ubicamos acá en el ángulo de 67 grados, la función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto en este caso sería el lado AB, que no conozco, y la hipotenusa 130,72. Como vemos, despejando en la fórmula, nos queda que el lado AB mide 120,32 metros. Hemos encontrado la medida del cateto, que le hemos puesto la letra C minúscula en vez de decir lado AB. Eso lo podemos hacer dándole la nomenclatura con la letra minúscula que coincida con el ángulo que está al frente, que es el ángulo C mayúscula. Perfecto. Solo nos falta encontrar el lado BC, ¿sí? Lo podemos hacer a través del teorema de Pitágoras, como en el triángulo anterior, o a través de otra función trigonométrica. En este caso lo voy a hacer aplicando la función coseno del mismo ángulo agudo 67 grados. ¿Por qué coseno? Porque involucra al lado que busco, que es el cateto adyacente para este ángulo, ¿no? Entonces coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazando los valores y despejando el lado que busco, que es BC, nos da un valor de 50,92 metros. De esta manera hemos resuelto ambos triángulos a partir de los datos que nos dieron. Señores estudiantes, les agradezco, espero que les haya gustado el video y que haya estado lo suficientemente claro para entender cómo se utilizan las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras para la resolución de triángulos rectángulos.